Y hay gente conectada. No, pero empieza tú a hablar y Pues si no hay nadie conectado, ¿quién va a hablar? tienes que invitarlo a la gente. Bueno, hola a todos los que vemos en este momento. Vamos a esperar unos minuticos que se conecten más personas para arrancar con la clase. Listo, entonces si tienen inquietudes por el momento, los que ya estén conectando, pues pueden ir si quieren preguntando cualquier cosa. Y bueno, para que vamos de pronto conversando un poquito mientras se conectan más personas. ¿Cuántas personas hay conectadas ya? Bueno, hoy lo que vamos a hacer son unas costillas ahumadas. Vamos a hablar un poquito como de barbacoa norteamericana. La idea es conocer un poco del proceso, cómo lo hacen, cuál es la forma ideal o la correcta, cómo se debe hacer. Y vamos a hacer unas costillas. Yo en el ahumador ahorita tengo un tocino barriguero y también tengo morrillo. Pero hoy vamos a hablar específicamente de las costillas. David, es que no tenemos ahumador, pues no todo el mundo lo tiene. Les voy a explicar cómo lo podemos hacer en el horno. No nos va a quedar ahumado, pero nos puede quedar con unas características muy parecidas. Lo que podemos hacer para reemplazar un poco ese sabor ahumado, si lo queremos hacer, es podemos poner salsa ahumada o sabor, esas gotas que son sabor a humo, que nos va a aportar un poco de sabor. O si podemos improvisar en algún momento antes de la cocción algún recipiente o algo hermético donde podamos prender un poco de madera y darle ese toque ahumado, lo podemos hacer. Pero eso es un plus que le damos. Lo importante acá es la cocción, lo que vamos a hacer con la cocción. Entonces, para empezar, vamos, por acá tengo las costillas, también tengo todos los ingredientes para la salsa barbecue. Es importante tener en cuenta que la salsa barbecue es el gusto de cada persona también. Hay unos ingredientes base que yo les voy a explicar cuáles son esos ingredientes que normalmente se usan, pero ya uno puede empezar a dar perfiles de sabor. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por acá. Por acá tengo la costilla, tengo bueno, antes de arrancar con esto, ¿sí me están escuchando bien? Alguien que me responda por ahí para yo saber, o si no para arreglar el sonido. Sí, estamos bien con el audio. ¿Alguien ha respondido por ahí? Nadie. No. Más duro. Sí, más duro. Listo, vamos a hablar más duro. Entonces, bueno, entonces por acá, como les decía, tengo las costillas. Esto que tengo por acá es el corte San Luis. Es un corte americano, no es el que conseguimos habitualmente en la carnicería, Duro. que es muy delgado, que es un corte muy delgado, sino que es un corte que tiene un poco más de carne y los huesos son más largos, más grandes también. Esto viene del centro de la costilla del cerdo. Normalmente, o algunos pedazos, o algunos vienen con un pedazo de carne acá, que vendría siendo como decir la falda. Eso se lo retiramos y nos queda tal cual como está esta. Esta me llegó así, cuando la pedí me llegó así sin la falda. Listo, pues entonces lo que hacemos, la secamos, la organizamos bien y les voy a mostrar algo que no es obligatorio hacerlo, no lo tenemos que hacer, pero a mí me gusta porque el hueso sale muy fácil. Sale muy fácil. Bueno, voy a quitar el micrófono, el audífono, para de pronto, yo creo que es mejor así por el del celular. Ya. Bueno, ahí me escuchan mucho mejor. Ahí ya sí es mejor el audio. ¿Cuál es la receta? La receta, vamos a hacer costillas ahumadas.
O bueno, si no tenemos ahumador, costillas al horno. Listo, les voy a enseñar la forma para que nos queden muy suaves y muy jugosas. Listo, entonces, bueno, entonces la costilla en esta parte tiene una membrana. Esa membrana yo se la retiro, la levanto un poquito acá con el cuchillo y luego con un trapo la cojo y empiezo a buscarla para jalarla y la jalo. Entonces esta membrana sale. Listo, es esto. Esta membrana va a hacer que la costilla, que el hueso quede más pegado. Entonces cuando yo se la retiro para que cuando no la comamos sea un poco más fácil. Listo, entonces se la quitamos toda. Aquí la tenemos. Y me falta un pedacito de aquí arriba. Acá arriba, listo. Ya la sacamos toda. Luego, ¿qué hago? Con el cuchillo le hago unos cortes sobre el hueso. Como les dije, esto va a hacer que el hueso salga mucho más fácil a la hora de comerlo. Entonces, toco donde está el hueso y hago unos cortes. Empiezo a cortar sobre todo el hueso, así. Que como piden la costilla para que nos llegue así. San Luis, piden el corte San Luis. Esta costilla, el corte se llama San Luis. O si otro corte que nos puede funcionar muy bien ahí, pueden ser las baby back. También nos funcionan muy bien. Pero yo usualmente cocino con estas. Estas son las que más me gustan a mí. Tienen muy buen porcentaje de grasa. Que la grasa, hablando de eso, es muy importante en las barbacoas porque son cocciones muy largas. Y eso va a hacer que la cocción quede más jugosa, quede mucho más rico. Listo, entonces, bueno, ya le hice los cortes, lo voy a acercar para que los veamos, ¿cierto? Aquí todos estos cortes que tiene aquí. Esto va a hacer que salga más fácil el hueso en el momento que nos lo vayamos a comer. Entonces, tenemos acá y ahora lo que vamos a hacer un rub, una costra para la costilla. Eso es lo que nos va a dar todo el sabor. En esta parte es donde podemos improvisar, donde podemos sacar la creatividad y voy a trabajar solo con pimienta, sal y páprica. Si estamos en la casa y queremos ponerle otros perfiles de sabor, le podemos poner sal de ajo, sal de cebolla, páprica, no sé, queremos usar sabores más colombianos, de pronto un poquito de comino. Bueno, yo creo que ahí ya uno empieza a jugar con los sabores y a medida que va experimentando va aprendiendo. Listo, entonces tengo la pimienta por acá. ¿Que dónde los venden? La páprica, Las costillas. las costillas las venden, por ejemplo, Porcicarnes lo vende. Yo creo que en Bogotá, ¿cómo se llama esta? De Masterchef. La Facenda. La Facenda también. Yo creo que se puede conseguir ese corte en la Facenda. Y de pronto en carnicerías, por ejemplo, como Carulla, El Éxito, ellos pueden tener esas. Que si en todas las ciudades se llama igual el corte. Sí, es un corte americano. Es un corte americano, entonces es San Luis. Que se le puede echar pasta de ajo. Le podemos poner pasta de ajo también. Yo recomiendo que sea mejor sal o ajo en polvo. Se consigue fácil en los supermercados, en polvo. No es tan difícil de conseguir. Bueno. Que si el mismo tratamiento para las costillas es el mismo para carnes. Sí, pero hay que tener en cuenta, y ahí es donde, digamos que aquí abrimos un poquito más el mundo para conocer un poco más este tipo de barbacoas. Porque cada corte tiene unos tiempos de cocción diferentes. ¿Por qué hago las costillas? Porque digamos que es algo que a la gente le gusta mucho usar. Se usan cortes de segunda o de tercera, no se usan cortes de primera, normalmente. A ver, ¿qué más preguntan por ahí? A ver, ¿Qué es la páprica? Bastante. La páprica es como decir pimentón ahumado, deshidratado y procesado. Es esta, la páprica. Eso es páprica. O en España lo conocen también como pimentón de la Vera. Que si puedes repetir los ingredientes, por favor. Bueno, los ingredientes para lo que vamos a hacer acá, para la costra de la costilla, son sal, pimienta y páprica, no más. Pero ustedes le pueden, como les dije anteriormente, pueden ponerle ajo, cebolla, pero cuando hablamos de esto es en polvo, ¿listo? O cualquier especia en polvo, hasta curry, dependiendo del perfil de sabor que le vayamos a poner, jengibre también.
digamos que acá estamos muy clásicos, muy norteamericano, muy como lo que, digamos, usan ellos. Que si pueden agregar albahaca, orégano. Sí, pero secas, porque tienen que tener cuidado, porque las cocciones son muy largas y se pueden quemar también. Pero sí, claro, las podemos usar. Bueno, entonces, tenemos la pimienta, lo que vamos a hacer es ponerla por encima, generando una costra. Yo la pongo primero por el lado del hueso, que es el lado que digamos que menos carne tiene. ¿Listo? Entonces la pimienta, le pongo la sal. Si de pronto siento que está muy seca y no se va a pegar bien la sal, lo que podemos hacer es ponerle un poco de mostaza, si queremos, un poquito de mostaza, no mucha, solo un poquito, la humedecemos con la mostaza o ya. Yo acá tengo un poquito de cerveza y vinagre de manzana. En estos casos me gusta, para este tipo de barbacoa, me gusta usar mucho el vinagre de manzana. Entonces le echo un poquito, simplemente para humedecerla, y ya ahí me va a ayudar un poco más a que peguen la sazón. Listo, entonces le ponemos acá y luego vamos a finalizar con la páprica. Que se le puede colocar sal parrillera. Claro, le podemos poner sal parrillera, total. Le da unos perfiles de sabor muy buenos también. Como les dije, acá digamos que no hay limitaciones. Aquí podemos trabajar con cualquier tipo de sal. Lo que hay que tener en cuenta es la forma en que salan cada una. La sal parrillera va a salar menos, entonces hay que poner un poquito más de proporción. Aquí ya tenemos la parte del hueso, la vamos a girar y luego lo que vamos a hacer es lo mismo. Yo lo hago a humedecer un poquito antes de... ¿Y se puede hacer con la panceta o costillar de cerdo? Total. La panceta ya es como una preparación. La panceta es un corte, digamos, de la tocineta, ya que bueno, un tocino ahumado que se corta un poco más grueso que la tocineta, y ahí sale la panceta. Entonces ahí hablamos de tocino. En este caso a mí me gusta mucho usar el tocino barriguero porque tiene muy buen porcentaje de grasa. Enseguida les voy a mostrar que yo tengo en el ahumador un morrillo y un tocino también, para que los veamos cómo van. Listo, entonces. Que si al horno quedan bien. Súper, al horno, esa es la idea de esta clase. No todo el mundo tiene un ahumador en la casa, entonces la idea es que podamos hacerlas de la misma manera, pero en el horno. Lo único es que el sabor ahumado no lo vamos a obtener, no vamos a tener ese sabor ahumado. Que se puede hacer igual con costillas de res. Total, con costillas de res se puede hacer. Lo que cambiaría ahí son los tiempos de cocción también. Es muy importante tener en cuenta eso, porque los tiempos de cocción van a cambiar según el corte. Las costillas de res son mucho más grandes y son un poco más duras que las de cerdo, entonces el tiempo de cocción va a ser más extenso. Estas costillas que vamos a hacer hoy, o que ya tenemos acá ahumando, porque yo las tengo desde temprano haciéndolas ahí, las puse desde las 10:30 de la mañana para poderlas sacar en este momento. Entonces yo lo que les voy a mostrar es este proceso, cómo lo hacemos, y como dicen por ahí, la magia de la televisión. Entonces ya tenemos unas allí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Qué es esa agüita que le echas? Ah, bueno, lo que le puse por encima es vinagre con cerveza, vinagre de manzana con cerveza. Me gusta mucho el sabor del vinagre de manzana, y se usa mucho en la barbacoa norteamericana. Páprica, acá. Ponerle la... Como les dije, aquí estoy muy clásico. Algunas veces lo que hago es ponerle azúcar también. Le pongo ajo en polvo, cebolla en polvo, como les decía ahorita. Esto es creatividad, esto es gusto, esto son perfiles de sabor. Si a mí me gustan mucho los sabores asiáticos, yo también le puedo aportar sabores asiáticos a esto. Entonces, partamos de esa base. ¿Por cuánto tiempo se cocinan al horno? ¿Y a qué temperatura? Bueno, al horno, ya les voy a explicar cuando las pongamos en el ahumador. Les voy a mostrar un proceso, como un cronograma que yo hago para organizarme, para sacar esto en el tiempo y en el momento que es. Porque esto no es como que dice, yo lo voy a hacer ya en media horita, no. Esto tiene un proceso más largo y más demorado, y digamos que por eso se hace un poquito más complejo. Bueno, entonces aquí ya tenemos las costillas adobadas con la costra. Lo que va a hacer es
yo las voy a partir a la mitad para poderlas poner en mi rejilla para poderlas poner en el horno. Entonces aquí tengo la rejilla y vamos para el ahumador. Listo. Bueno, antes de meterlas al ahumador, les voy a mostrar algo acá. Este es el cronograma que yo hago. Yo digo que las quiero a las 4:30, porque la clase era a las 4, pero mientras hacemos toda la preparación y todo lo que estamos trabajando, dijimos que 4:30 para sacarlas. Entonces son 6 horas de cocción aproximadamente. ¿En qué va a variar la cocción de las costillas? Como les dije ahorita, por ejemplo, que me preguntaron si se podían unas costillas de res. La costilla de res es mucho más grande, va a tardar más tiempo. Entonces vamos a necesitar ponerle más cantidad de horas. Entonces el cronograma me sirve para yo poderme organizar en qué momentos vamos a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque yo a las 10:30 metí las costillas que tengo acá. A las 12:30 metí el tocino. ¿Por qué? Las costillas van a llevar 6 horas de cocción. Si no entienden algo, pregunten. Las costillas van a llevar 10 horas, 6 horas de cocción. ¿Listo? 6 horas a 120 grados. Que si se pueden reservar en la nevera hasta el otro día. Las costillas, después de haberlas preparado, sí se pueden reservar. Lo que podemos hacer es después en el horno volverlas a regenerar. Ponemos una olla con agua para que genere vapor y ellas estén más jugosas. O las pueden meter en una Ziploc y meterlas en un baño María para que ellas estén jugosas. ¿Qué tipo de madera usas? Bueno, mi ahumador es eléctrico, no es como los clásicos que usan madera de troncos grandes, pero es porque en Colombia no usamos mucho ese tipo de cosas y las son maderas duras. Entonces, ¿qué maderas me gusta usar y qué maderas compro para esto? Son unos discos de madera que vienen especiales para estos ahumadores y por ejemplo en este caso son de arce y de manzano, es una mezcla de manzano y arce, con lo que le estoy dando el perfil de sabor hoy. Bueno, entonces como les venía explicando, tengo 6 horas de cocción. Empiezo a las 10:30 para sacarla a las 4:30, pero eso en el caso de las costillas. El tocino solo lo cocino 4 horas, entonces pongo que meto el tocino a las 12:30, porque de 12:30 a 4:30 ya van 4 horas. A la 1:30 lo que hago es que son 3 horas de cocción de las costillas y lo que hago es empacarlas, envolverlas en aluminio. ¿Para qué? Para que no se me vayan a secar. Esa parte es muy muy importante. Enseguida la retomamos apenas metamos esto, pero es muy importante que tengan en cuenta esto. Yo les voy a repetir al final el proceso, pero es importante que si lo hacen así les van a quedar muy bien. Listo, entonces, y después de que las envolvemos, ya tenemos el tiempo para sacarlas del horno. Aquí ya tenemos las costillas, como podemos ver. Bueno, voy a meter las mías, las que acabo de poner, y por acá tengo el tocino. Como pueden ver, está suavecito. Que en el horno a gas de la casa, ¿cuánto tiempo? Y acá en las costillas, y acá tengo las costillas envueltas. Las voy a dejar mientras salsa. Ya respondo en el horno de la casa a gas cuánto tiempo. Ya metimos las costillas, ya tenemos ahí. Entonces, como les dije, las costillas las vamos a dejar 6 horas. ¿A qué temperatura? 120 grados. 120 grados aproximadamente. En el horno de gas de la casa hay que tener en cuenta una cosa, y es que cada horno funciona de una manera diferente. Este horno, o digamos este ahumador, no es un horno ni siquiera de gas, no sube la temperatura como sube un horno de gas la temperatura. Es un horno muy sencillo, simplemente tiene una resistencia. Lo importante ahí es que el horno por lo menos maneja una temperatura de 120 grados, como le digo. 120, 130 máximo. Esa cocción es lenta, pero eso va a ayudar a que sea muy tierna. Listo, entonces, como les explicaba ahorita, tenemos las costillas, les hacemos la costra. La costra puede ser sal, pimienta, páprica, como lo hice yo ahorita, o si ya quieren meter otros perfiles de sabor, le ponemos esos perfiles de sabor que queramos. Sal de ajo, cebolla en polvo, jengibre. Bueno, ya cada uno irá descubriendo y irá mirando sus perfiles de sabor. Muchas veces lo que yo hago es
un azúcar que se llama azúcar mascabado. Esa es la azúcar morena que venden en Estados Unidos, que no sé si han dado cuenta cuando hacen recetas, es como más húmeda, tiene más humedad. Es porque es un azúcar mascabado, se llama así, no es azúcar morena como la de nosotros. Y lo que yo hago es prepararla, entonces lo cojo con el azúcar blanca de nosotros y le echo un poquito de melaza. Y la melaza nos va a dar esa humedad y nos va a dar como ese perfil de sabor y nos va a aportar. Y yo lo que hago es ponérsela por encima para aportarle como un sabor dulzón. ¿Listo? Entonces, voy a limpiar por acá un poco y vamos a hacer la barbecue. Entonces tenemos una sartén. Las cantidades de los ingredientes se montan después en el muro del Instagram de la escuela, del Facebook de la escuela, y ahí van a tener todos los ingredientes, tanto de las costillas como de la barbecue. Tenemos ¿En la parrilla cuánto tiempo la pueden dejar por cada lado? ¿La qué? ¿En la parrilla? Bueno, en la parrilla es un poquito más complejo porque la parrilla tenés que controlar la altura, la temperatura del fuego, toda la cosa, y eso ya es un tema que ya hay que entenderlo más allá para poder saber si 6 horas, 4 horas, 3 horas, pero así rápidamente lo que yo recomiendo para la parrilla es darle una precaución y luego finalizarlas en la parrilla. Dile que vas a avanzar y que ahorita respondes las otras preguntas. Bueno, entonces, vamos a prender acá. Bueno, ponemos un poco de aceite y vamos a saltear la cebolla y el ajo. No necesitamos mucha temperatura, simplemente lo que queremos es que suden, que aporten ese sabor de la cebolla y del ajo. Listo, por acá tengo el ajo. ¿Y cuál es el momento para envolverlas en aluminio? Bueno, el proceso como yo lo hice son las costillas, las cociné durante 6 horas. Las voy a cocinar durante 6 horas. Entonces, en esas 6 horas lo que hice fue decir que le voy a dar 3 horas a las costillas sin envolver, o sea, directas. 3 horas así, y a las 3 horas las envuelvo en papel aluminio y las termino otras 3 horas envueltas en aluminio. Eso sí, bueno, importante acá es cada hora le rociamos con un spray, le podemos rociar vinagre de manzana un poquito para ayudarles con la humedad. Que en el horno a gas no has dicho cuánto tiempo. En el horno a gas lo mismo, el mismo tiempo. Lo importante no es que sea gas o eléctrico, lo importante acá es la temperatura, 120 grados. ¿Que la del corte de la cebolla cuál es? El corte de la cebolla son, bueno, como lo vemos técnicamente, son ciselado, o si lo quieren ver desde la forma coloquial, julianas. ¿Listo? Son julianas, pero no importa. Al final del paseo no importa la cocción que le estemos haciendo o el corte, sino lo importante acá es que después lo vamos a licuar. Entonces no pasa nada, es la cocción. Tenemos la cebolla, ya la salteamos y vamos a poner los demás ingredientes. Bueno, tengo el azúcar, le vamos a poner el azúcar. Las cantidades más o menos son 1/3 de cebolla. Aquí tengo más o menos 2 dientes de ajo. 1 taza de azúcar. Le vamos a poner 2 tazas de salsa de tomate. 2 tazas de salsa de tomate. 1 taza de vinagre de manzana. Y vamos a revolver acá. Bueno, entonces vamos a revolver acá. Apenas ya sintamos que ya se mezcló todos estos líquidos que acabamos de poner, le vamos a poner 1 cucharada de sal marina. Le puse en este caso 1 cucharada de páprica. En la receta que les voy a poner ahí dice 1 cucharada de mostaza en polvo, pero si no la tienen no pasa nada, no hay problema, simplemente es una receta. ¿Que se puede usar vinagre blanco? Se puede usar vinagre blanco, sí, se puede usar vinagre blanco. ¿Por qué uso vinagre de manzana? Porque en Estados Unidos
se usan mucho para la barbecue o para este tipo de barbacoas, vinagre de manzana o vinagre de sidra, pero no pasa nada, lo podemos trabajar con vinagre blanco o vinagre de frutas también. Y vamos a echarle un poquito Que si de salsa de tomate, salsa inglesa. Que si salsa de tomate o pasta de tomate. Salsa de tomate. Salsa de tomate le puse. Se usa salsa de tomate. El perfil de sabor que nos da es diferente. Entonces lo que vamos a dejar es acá que se cocine un poco, y apenas esté cocinado lo que vamos a hacer es licuarlo. Entonces lo vamos a dejar acá y voy a pasar a sacar las costillas para que las miremos. ¿A qué temperatura tienes el horno, el fogón? El fogón, bueno, la podemos cocinar a una temperatura media. Normalmente son de gas. Lo que hacemos es ponerlo medio, que no nos vaya a quemar tampoco las cosas, que no se nos vaya a pasar. Entonces con esa temperatura está bien. Si estamos pendientes lo podemos trabajar a fuego alto, pero ella va a empezar a ebullir y de pronto se puede levantar mucho y se nos riega. Entonces aquí lo que podemos hacer es una temperatura media. Bueno, entonces aquí, como les dije, entonces vamos a limpiar acá y vamos a sacar las costillas para que las miremos cómo nos están quedando. Bueno, yo por acá tengo ya las dos costillas que hace 3 horas las envolví en papel aluminio. Entonces vamos a ver cómo nos quedaron. Que si puedes repetir los ingredientes de la salsa. Los ingredientes de la salsa son cebolla, ajo, salsa de tomate, vinagre de manzana, páprica, sal, un poquito de salsa inglesa. Yo creo que ya. Ah, bueno, importante, el azúcar. Obviamente acá que me está ayudando y me está recordando. ¿Qué cuánta cantidad de salsa inglesa? Miren cómo están las cosillas. Están suaves. Que si sirve la salsa soya. Sí, le pueden poner salsa soya si quieren también a la salsa. Miren cómo se despega de fácil, cómo salen las... Ya van a ver cómo salen de fácil. ¿Qué cuánto tiempo se cocina la salsa barbecue? Simplemente que coja buena temperatura. Simplemente que caliente, que se mezclen bien los ingredientes y ya. Bueno, aquí podemos ver... Que si en un horno a gas se puede colgar sobre una lata normal. Sí, lo pueden poner sobre una lata normal. Van a ver acá, les voy a mostrar cómo sale el hueso. Pues ahí les estoy mostrando cómo, no los voy a sacar todos. Simplemente quiero que vean cómo sale. Listo. Sale fácil. Listo. Entonces eso quiere decir que la costilla está muy tierna, está muy suavecita. Y luego lo que vamos a hacer es porcionarla. Sencillo. Listo. Entonces por acá ya tenemos las costillas. Es muy importante, aquí no lo hago pues por el tiempo, pero las podemos dejar reposar en el aluminio envueltas unos 10 minutos. Listo, entonces vamos a poner las costillas por acá. Esto está súper suave. Voy a coger un pedacito por acá para mostrarles cómo se deshace. Se deshacen súper fácil. Bueno, están muy calientes. Listo, se deshacen muy fácil, entonces son costillas muy fáciles de comer. Chef, David, como quieran verlo. ¿Que se pueden sellar antes de envolver en el papel aluminio? No es necesario, porque es que en el horno ya van a tomar ese dorado. Ya en el horno vamos a hacer todo el proceso, no hay que sellarlas.
Bueno, no, es que a mí me gusta sellarlas para levantar más sabores, más aromas, listo. No pasa nada, lo puedes hacer. Pero para mí no es necesario, no se usa. Bueno, por aquí ya tenemos las costillas y vamos a terminar la barbecue. Bueno, aquí ya tenemos la barbecue, ya hirvió, como pueden ver. Lo que voy a hacer es ponerlas en la licuadora para simplemente integrar todos los sabores. Entonces voy a apagar acá y voy a poner acá. Que después de echarle el vinagre que se le echa a la salsa. A la barbecue, no, todos los ingredientes van juntos. Todos los ingredientes van a la olla. O sea, no hay que preocuparse en qué orden, no. Todo a la olla, que tome temperatura, que se cocinen un poco y después lo licuamos. ¿Qué cantidad de salsa inglesa? Es muy al gusto. Yo ahí le puse más o menos 15 mililitros aproximadamente, no es mucho. Bueno, vamos a licuar acá. Ya enseguida les sigo hablando un poco que la bulla no deja. Que si pueden ya pasar por un pedacito de costillas. Bueno, no, es que maluco con el tema del coronavirus y todo esto, pues, pero en una próxima ocasión sí lo recibo. Bueno, aquí tenemos la barbecue. Esta es la textura con la que queda. Yo la quiero menos espesa, lo que puedo es ponerle un poco de agua. Si la quiero menos espesa, la podemos trabajar de diferentes maneras. Esto es una receta, hay muchísimas recetas. Esta es muy norteamericana, tiene un perfil de sabor muy a tomate y a vinagre. Pero yo, ustedes en la casa pueden trabajar diferentes perfiles con los mismos ingredientes que les di, pero podemos variar eso, podemos darles diferentes cantidades, no tiene que ser exactamente estas cantidades. Así fue que yo aprendí a hacer una barbecue. ¿Dónde pueden conseguir el ahumador? En Mercado Libre, en Mercado Libre venden ahumadores, ponen ahumadores ahí para buscar normal y van a encontrar diferentes tipos de ahumadores. Bueno, algo con la barbecue que tengo acá es que esta es una barbecue base clásica, pero yo la voy a volver, les quería mostrar dos, o otra manera es, voy a coger esta misma barbecue, voy a poner un poco en otra sartencita y le voy a echar whisky para darle un perfil de sabor diferente y otra vez acá y vamos a calentar. ¿En qué momento se pueden echar las goticas de humo o la salsa humo? La salsa de humo se la podemos poner desde el principio. Cuando no tenemos ahumador. Cuando no tenemos ahumador, se le pueden poner cuando estoy poniéndole la costra. Cuando le estoy haciendo la costra, lo que hago es poner las gotas de humo. Es más, la humedezco con eso. En vez de ponerle el vinagre de manzana, le pongo las gotas de humo por encima y le pongo el resto de la costra para que así durante toda la cocción aporte todo ese sabor ahumado. Listo, entonces aquí ya le puse el whisky. Bueno, podemos usar Jack Daniels, el que nos guste. ¿Cuáles serían los acompañamientos perfectos para las costillas? Para esto, por ejemplo, usan mucho pan tajado, pan de maíz. Usan esta ensalada que es la coleslaw. Usan mucho frijoles negros. Un brownie con helado al final, el mejor acompañante. Sí, esos son como acompañantes muy clásicos en las barbacoas. Maíz también usan mucho. O sea, lo tengo muy alto, vamos a bajarle. Bueno, entonces acá ya tenemos dos salsas barbecue, una con un perfil de sabor más neutro y esta es con whisky. Listo, entonces por acá voy a ponerles a un lado.
Se conectaron de Bogotá a Cali, Zipaquirá, para que los saludes. Ah, bueno, por acá me dicen que se conectó gente de muchos lugares de Colombia. Saludos a los que están por fuera de Colombia, de Antioquia. Muchos son alumnos, algunos de Medellín me conocen, pero para los que no me conocen, bueno, por aquí los esperamos en Antioquia. Que si puede usar salsa barbecue en vez de salsa de tomate. Salsa barbecue en vez de salsa de tomate. Pues, bueno, estás haciendo una salsa barbecue. Pues si vas a usar salsa barbecue, pues no tenés que hacer la barbecue, ya está hecha. ¿Qué otro licor le puedes echar a la salsa? Ron, cerveza. Pues perfiles que le puedan ir muy bien a la carne. Usualmente esos son los tres que yo uso: whisky, ron y cerveza. Listo. Bueno, voy a sacar el tocino para que lo miremos. ¿Que cuándo se debe inyectar la carne? ¿Cuándo se debe inyectar la carne? La carne depende del corte. Las costillas yo no las inyecto, pero por ejemplo si vamos a hacer un pecho, que es muy clásico y es uno de los cortes más complicados de cocinar por las características que debe tener, se puede chuzar. Yo nunca los chuzo, nunca los trabajo así, porque me gusta mucho que tenga como el sabor natural. Entonces por aquí tenemos el tocino. Aquí no buscamos una garra crujiente, no por la temperatura que tenemos en el horno, no nos va a dar una garra crujiente, pero nos va a dar mucha terneza en la carne. Listo, aquí podemos ver. Vamos a partirlo para que la miremos mejor. Que si le pueden echar ají a la salsa. Ají, claro, para que quede picante, total. Lo podemos hacer. Que si sirve la pasta de tomate. Le pueden poner pasta de tomate. También le pueden poner pasta de tomate. Te saludan desde Aruba, desde España, desde Argentina. Bueno, está conectando mucha gente, qué bueno. Eso me alegra y eso me gusta mucho. Bueno, por acá tenemos el tocino. Vamos a porcionarlo. Miren cómo le sale, cómo está jugosa. Listo. Bueno, por acá está al lado de la garra. Una parte quedó más crujiente, la otra no. Pero es por lo que les digo, la temperatura que alcanza, digamos aquí en el ahumador, no es muy alta. Aquí alcanza a quedar crujiente y es porque yo la tenía hacia abajo y la resistencia estaba más cerca de esta parte. Entonces alcanza a que quede un poquito más crujiente, pero eso no lo busco usualmente en esta barbacoa. Que si tiene piel. Sí, esta es la garra, la piel, es esta. No sé si alcanzan a escuchar el sonido. Ahí está. ¿Qué adobo tiene el tocino? ¿Qué adobo tiene el tocino? El mismo, exactamente el mismo de la costilla. Ah, bueno, lo único diferente que le hice a este fue que le puse un poquito de mostaza por encima antes de ponerle la costra, que fue lo que le expliqué al principio. Y en la receta que van a dejar en el muro está con la mostaza. Listo, entonces vamos a porcionarlo para que vean. Ahí está crocante esa parte. ¿Cuál es el proceso que le hiciste al tocino? ¿Al tocino? Sí. No, el mismo de la costilla, simplemente que la cocción fue más corta. Fueron 4 horas de ahumado a 120 grados. Listo, por acá. Que si se puede hacer en el barril. Sí, pero es que el barril es más un asador que un ahumador. Realmente uno puede usar maderas, puede usar diferentes cosas, pero un barril es más más que un ahumador, es un asador. Entonces hay que tener más cuidado porque la temperatura es más directa. Porque está abajo, las carnes las tienes alrededor y esa temperatura y las carnes tienen la tendencia a secarse más porque están colgadas y va a caer los líquidos. Aparte de eso, bueno, hablando de eso, y esa pregunta hace que les diga algo muy importante, y es que si las hacemos en el horno, que muchos seguramente las harán en el horno, vamos a poner una bandeja con agua dentro del horno. Adentro ponemos una bandeja con agua, o sea, ponemos en la parte de arriba las costillas, toda la cosa, y abajo vamos a poner
una bandeja con agua. En esa bandeja con agua lo que nos va a hacer es que haya más humedad y que no se nos seque tanto las cosas. Entonces, ¿qué pasa? En el barril hacer eso es más complejo. Entonces, digamos que el barril nos genera es una técnica diferente. ¿Qué corte es ese y cómo lo pueden pedir? Barriguero, esto es tocino barriguero o pork belly, como lo conocen en otras partes también. Que el tiempo de cocción entre las San Luis y las Baby... No, el mismo. Pueden trabajar con las costillas, con las San Luis, pueden trabajar el mismo tiempo de cocción. Listo. Entonces, por acá tenemos el tocino. Vamos a ponerlo. Que si la piel del tocino se le puede frotar naranja para que quede crujiente. Sí, lo pueden hacer, claro. Todas esas opciones son válidas. Lo que pasa es que como estamos viendo barbacoa norteamericana, normalmente no se hacen, no es tan normal eso, pero sí lo pueden hacer. Bueno, entonces ahí ya tenemos tocino y tenemos costillas. Voy a sacar el morrillo. El morrillo lo voy a sacar ya, pero le hace falta más tiempo de cocción. Listo, vamos a ver cómo nos quedó ese morrillo. Por acá. Bueno, vamos a destaparlo a ver qué tal está. Creo que esto está más jugoso que los otros dos. A ver, vamos a mirar por acá. Vea cómo está esto acá. Bueno, para mí le falta un poco más, pero yo quiero que ustedes vean cómo está el morrillo y todos los jugos están acá y él sigue estando jugoso. Vamos a retirar esto de acá con cuidado. ¿Cómo adobaste el morrillo? Igual que las costillas, exactamente igual, el mismo adobo, sal, pimienta y un poquito de páprica, no más, no tiene absolutamente nada más. Listo, vamos a partir por acá para que miremos. Esto suena hasta bueno. Vamos a mirar. Todavía está jugoso. Entonces ya acá sacamos unas tajadas. Que si puedes repetir lo del agua para hacer las costillas al horno. Claro, sencillo. Cuando hacemos la preparación en el horno o en el ahumador, siempre va a haber algo de humedad en la cámara. O sea, donde vayamos a trabajar, siempre debe haber algo de humedad. Entonces lo que hacemos es en una olla o en una bandeja honda, ponemos agua y la metemos en la parte de abajo del horno. Y ya ponemos las costillas normal. Y lo ideal es que esté todo el tiempo con el agua para que esto genere humedad y las costillas estén jugosas, o la carne que pongamos. Si podemos ver acá, vemos que todavía está jugosa. Listo. Es importante en el caso del morrillo, por ejemplo, dejarlo por ahí media hora envuelto en el aluminio para que repose. No se enfría, él mantiene la temperatura. Como es un corte tan grueso, pues de grueso, va a mantener la temperatura todo ese rato. ¿Qué si es de res? Eso es de res, morrillo, sí. Que si es lo mismo que bondiola. No, la bondiola es de cerdo y es como la punta del lomo, por decirlo así, viene por allá adelante. Es diferente a la bondiola en el corte, pero la bondiola la pueden hacer ahumada de esta manera también, lo pueden aplicar. Tiempo de cocción del morrillo. Tiempo de cocción del morrillo fue más o menos lo mismo de las costillas. Yo les recomiendo que lo hagan 9 horas. O sea, lo envolvemos a las 3 horas y las otras 6 horas envuelto en el aluminio. Son cocciones muy largas, sí, pero la barbacoa norteamericana lo que hace es que atrae a las familias. O sea, lo que hacen es reunirse desde temprano, cerveza, o snacks, otras cosas, y esperar hasta la comida. Hasta la comida se demoran, muchas veces son toda la noche trabajando, o los negocios de barbacoa lo que hacen es cocinar toda la noche y en la tarde o al otro día ya tienen
digamos, las preparaciones listas para trabajarlas. ¿Cuál es la temperatura interna? La temperatura interna son aproximadamente 90 grados para que la carne se alcance a desnaturalizar bien, para que el colágeno se suelte bien. Por ejemplo, acá en esta parte, por ejemplo, la carne todavía está tiruda, todavía está dura. ¿Sí ven? Como les dije, a esto le pueden faltar otras 3 horas más de cocción. Yo lo saqué, pero enseguida lo voy a volver a poner en el horno. Lo voy a volver a meter en el ahumador. Voy a aprovechar esto y lo que voy a hacer también es que voy a ahumar otro tocino para hacer una tocineta, porque lo uso para muchas cosas en la cocina. ¿Listo? Bueno, no. Ya tenemos las costillas, tenemos el tocino barriguero, tenemos la barbecue. Y bueno, no sé, tienen más preguntas, más inquietudes, más dudas. Aprovechen que estoy acá. Que si puedes recordar los tiempos de cocción y temperatura de cada uno, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos a retomar, vamos a hacer un resumen rápidamente acá. Costillas San Luis, las que trabajé el día de hoy, pueden ser baby back. ¿Cuánto tiempo de cocción? 6 horas a 120 grados. A las 3 horas lo que hacemos es envolver en aluminio y volver a llevar al horno. La costra, ¿con qué la sazonamos? Yo lo hice con sal, pimienta y páprica, con esos 3 ingredientes. Pero en la casa lo podemos hacer con lo que queramos, sal de ajo, le podemos poner un poco de azúcar, si queremos un poquito de miel. El problema con eso, con el azúcar, es que se carameliza y se puede empezar a generar una costra y bueno, y en el horno nos puede generar conflictos. Pero le da un perfil de sabor muy rico. Entonces, costra, cocción 120 grados a 6 horas para las costillas. Para el tocino, solo lo que hacemos es ponerle la costra y las cocinamos 4 horas a 120 grados también. Yo lo que hago es poner la garra o la piel hacia abajo, siempre la pongo hacia abajo. Para el morrillo son 9 horas aproximadamente. Eso va a variar mucho, pero es para mí, en lo que he hecho y la experiencia que he tenido, lo que hago es más o menos como el pecho, que es una de las carnes, digamos, que más técnica tienen dentro de este tipo de barbacoa. Son 9 horas aproximadamente de cocción, pero son carnes de muy buen sabor y muy ricas. El proceso es muy parecido. A las 3 horas lo que hacemos es envolver y ya el resto de cocción envuelto. Si queremos darle al final un acabado, lo que podemos es sacarlas y darles un golpe de calor más, con un poco más de temperatura, pero yo no lo hago. Si la temperatura mínima de un horno es de 150, ¿cuánto tiempo se deben dejar? Si la temperatura mínima del horno son 150 grados, estamos hablando de grados centígrados, no Fahrenheit. Si hablamos de Fahrenheit, la tienen que poner a 250 grados aproximadamente, si los ponen en Fahrenheit. Si son centígrados, si los ponen en 150 grados, que es lo mínimo que le está dando el horno, va a reducir el tiempo de cocción un poco, corre ciertos riesgos, hay que estar mucho más pendiente, empezar a conocer el proceso. Pero si está a 150 grados, más o menos 4 horas y media, 5 horas máximo, pero tienen que estarlas evaluando mucho. Y cuando las envuelvan, no las envuelven a las 3 horas, sino que las envuelven por ahí a las 2 horas. Si las costillas son unas costillas más pequeñas, que son las que conseguimos normalmente en la carnicería, lo mismo. O sea, como son más delgadas, tienen menos proporción de carne, menos grasa. Y enseguida les voy a decir algo muy importante con el tema de la grasa, y es que, entonces, las que conseguimos en la carnicería son costillas que no tienen tanto porcentaje ni de carne ni de grasa, que son las costillas normales. Entonces esas tienen un tiempo de cocción más corto, no sé, 3 horas aproximadamente. La hora y media las podemos envolver y dejarlas ahí. ¿Listo? La grasa es uno de los temas más importantes a la hora de este tipo de cocción de estas barbacoas, y es importante que haya mucho porcentaje de grasa. Esto nos va a ayudar a que la carne no se nos seque y quede muy muy jugosa. La primera vez que yo hice un pecho me quedó muy rico de sabor, pero seco, y eso seco es como si no hubiera quedado rico. Entonces lo busqué hasta que encontré un pecho que tenía muy buen porcentaje de grasa, y con ese pecho quedé súper bien. ¿El tiempo de las costillas antes de envolverlas es de cuánto? El tiempo antes de envolverlas, bueno, repito otra vez, les voy a mostrar otra vez aquí con mi cronograma, que es el que yo hago. Yo digo, quiero sacar unas costillas a las 4:30 porque a esta hora voy a comer, más o menos.
Entonces yo sé que las costillas se me demoran aproximadamente 6 horas en cocción. Se me demoran 6 horas en cocción. Entonces yo digo, a las 10:30 las voy a poner en el ahumador. Es decir, que yo hasta ahora ya las tengo que tener listas. Yo ya tengo que tener aquí las costillas listas. Ahí las meto al horno, las meto en el ahumador y luego lo que hago es cuento 3 horas y a las 3 horas, a la 1:30, lo que hice fue envolverlas en aluminio. Después de que las envolví en aluminio, ya las dejé ahí hasta las 4:30, que fue cuando las saqué y fue lo que ustedes vieron, lo que quedó. Ese es el proceso. Yo hago esto para poderme guiar y para poderme acordar, porque si no me puedo perder en el proceso de trabajo. Y como es de casi todo el día, entonces es muy importante tenerlas ahí. Aquí, por ejemplo, ya tenemos las costillas, las que trabajamos ahorita. Y bueno, ahí ya ellas se demorarán. Bueno, entonces ahí ya las tenemos. Y bueno, no, pues si tienen más preguntas, más dudas, más inquietudes, me pueden preguntar por mi Facebook o por mi Instagram. Mi Instagram es David Zuluaga C y el Facebook me van a encontrar de la misma manera, David Zuluaga. Por ahí les puedo responder más inquietudes, más dudas. La receta de la salsa. La receta de la salsa también la van a encontrar en el muro del Facebook de la escuela. Ahí lo van a publicar, está toda la receta, está muy bien explicada, están las proporciones. Si no quiero hacer tantas, lo parto a la mitad, no pasa nada. Ya es... ¿Cómo funciona la bandeja con agua para la evaporación en el horno? No, simplemente la temperatura, como el horno está por encima de los 100 grados, va a empezar a generar una evaporación. Entonces este vapor que va a haber dentro del horno va a generar humedad y va a ayudar a que las costillas o lo que tengamos adentro esté más jugoso. Es más, si van a hacer un cañón de cerdo en el horno para Navidad o en su casa o lo que sea, es bueno que también lo hagan para que haya esa humedad, para que haya humedad. Gracias. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado esta clase, creo que es un poco diferente y bueno, ya saben, si me quieren preguntar, me pueden por el interno. Hasta luego, muchas gracias.